Peregrinaciones de una paria. Por Flora Tristán. Capítulo 4. Valparaíso. El número considerable de embarcaciones ancladas en la bahía de Valparaíso da inmediatamente una idea de la gran importancia comercial de este puerto. El día de nuestro arribo entraron 12 naves extranjeras. Esta circunstancia no era de naturaleza para reanimar las esperanzas de lucro de esos señores. Como son muy conocidos en estos parajes, fue mucha gente a saludarlos apenas anclamos. Desde que se tuvo noticia de la entrada del mexicano en la rada, los franceses acudieron al muelle a esperar nuestro desembarco. Las dos naves que zarparon de Burdeos al mismo tiempo que nosotros y que habían llegado al paraíso desde hacía más de un mes, habían salido nuevamente para su viaje por la costa. Los dos capitanes, en sus charlas por la ciudad, creyeron que debían anunciar mi próxima llegada y, no queriendo decir las verdaderas razones que me impidieron embarcarme con ellos, dijeron con toda desvergüenza que había dado la preferencia a Monsieur Charpentier a causa de los buenos mozos que se encontraban a bordo y que el atractivo de esa grata compañía me había hecho pasar sobre los inconvenientes de un navío tan pequeño como el mexicano. Los amables franceses de Valparaíso esperaban, pues, ver desembarcar a una linda señorita porque los dos malvados capitanes, para completar la venganza, me habían descrito con insinuaciones malévolas. Esperaban también ver batirse en duelo a los buenos mozos del mexicano desde la mañana siguiente, lo cual les habría divertido mucho. Estaban todos reunidos en el muelle cuando pusimos un pie en tierra. Me sorprendió el aspecto del lugar. Me creí en una ciudad francesa. Todos los hombres a quienes encontraba hablaban francés y estaban vestidos a la última moda. Noté que yo era el blanco de las miradas de toda esa gente, sin poder comprender entonces el porqué. Monsieur David me condujo donde Madame Autry, una francesa que tenía una pensión en Valparaíso. No juzgó conveniente dejar ahí a Monsieur Millota y le llevó a otro hotel, administrado igualmente por una francesa. La casa de la señora Autry se hallaba a orillas del mar. Mi ventana daba sobre la playa y la habitación estaba muy bien amueblada, la mitad a la francesa y la otra mitad a la inglesa. Al bajar a tierra después de 133 días de navegación, ya no sabía caminar. Me bamboleaba. Todo daba vueltas a mi alrededor y mis pies eran tan sensibles que sentía en las plantas vivos dolores cuando estaba de pie. Por la tarde vino a verme Monsieur Millota. Le rogué ir a la ciudad en busca de noticias de Arequipa, de mi tío Pío y, sobre todo, averiguar si mi abuela vivía todavía. Por la noche no pude dormir. Un presentimiento confuso, una voz misteriosa me decía que una nueva desgracia iba a caer sobre mi cabeza. En todas las grandes crisis de mi vida he tenido presentimientos semejantes. Creo que cuando estamos reservados para grandes pesares, la providencia nos prepara a ellos por medio de advertencias secretas a las que prestaríamos mayor atención si no estuviésemos seducidos constantemente por nuestra vana razón, que nos engaña sin cesar y nos arrastra siempre. Después de haber hecho mis suposiciones, todo lo vi peor. Me representé muerta a mi abuela, a mi tío que me rechazaba y a mí sola a 4000 leguas de mi país, sin apoyo, sin fortuna, sin ninguna esperanza. Esta situación tenía algo tan terrible que su mismo horror levantó mi energía, me dio conciencia de mí misma y esperé el acontecimiento con resignación. A la mañana siguiente, Monsieur Millota regresó a verme hacia las 11. En cuanto llegó, leí en su rostro que tenía alguna nueva siniestra que darme. Mi abuela había muerto, le dije. Quiso tomar algunas precauciones para anunciármelo, pero el golpe estaba dado. Había muerto el mismo día de mi salida de Burdeos. Confieso que por un momento sentí vacilar mis fuerzas. Esta muerte me quitaba mi único refugio, mi única protección, mi última esperanza. Monsieur Millota se retiró,
comprendiendo bien que en momentos semejantes se necesitaba estar solo. Sin embargo, me dijo al dejarme: «Voy a decirle a Monsieur Chavry que venga a verla». El buen joven no sabía que para mí Chavry también había muerto. Existen dolores tan por encima de aquellos a que uno está expuesto por lo común, cuyas garras rudas y ardientes penetran tan profundamente que ninguna lengua tiene palabras para describirlos. De esta naturaleza fueron los que sentí con la nueva de esta muerte, que aniquilaba todas mis esperanzas. No vertí una sola lágrima. Con los ojos secos, ardientes, hundidos en las órbitas, hinchadas las venas del cuello y de la frente, las manos frías y crispadas, permanecí más de 2 horas en la misma actitud, contemplando el mar que me parecía un cuadro horrible sobre el que mi historia estaba trazada con caracteres de fuego. Me sirvieron la comida y comí. A tal punto, en esta crisis de dolor inextinguible, mi alma se había separado tan por completo de mi cuerpo. 2 seres habitaban en mí. Uno, para la vida física, respondía a las preguntas que se le dirigían, veía los objetos que lo rodeaban, y el otro, enteramente espiritual, vivía su vida de visiones, de recuerdos, de presentimientos. Por la tarde Monsieur Chavry entró en mi cuarto, vino a sentarse cerca de mí, me tomó de la mano, la apretó cariñosamente entre las suyas y lloró. Tenía una de esas naturalezas felices cuyo dolor se desvanece con las lágrimas. «Dios mío», me dijo, después de un largo silencio. «Querida amiga, ¿qué podría decirle para consolarla? Estoy aterrado. Desde esta mañana no he podido hilvanar 2 ideas. No me he atrevido a venir, mi pobre Flora. Su dolor está aquí, en mi viejo corazón, como un ancla que se hunde en el fango por su propio peso. ¿Qué hacer? En nombre de mi amor, dígame qué puedo hacer». Contemplé el mar con un movimiento de desvarío. Hubiese querido que Chavry me precipitase en él. ¿Quiere que la haga regresar? ¿Regresar? ¿Y a qué país? Querida Flora, ¿qué tiene usted? Dios mío, qué frías están sus manos, cómo quema su frente. Querida amiga, cálmese. Su sufrimiento me mata. Él también contempló el mar y gruesas lágrimas cayeron de sus ojos. De repente rompió el silencio que reinaba entre nosotros y me dijo: «Bien, Flora, mientras más pienso, más insisto en creer que este acontecimiento es feliz para los dos. Si usted hubiese encontrado a su abuela en Arequipa, todos sus asuntos de intereses se habrían arreglado como usted deseaba. Hubiese sido usted rica. Ah, mi querida amiga, este pensamiento no la hace estremecer. Usted rica y yo pobre. Usted lo comprende, Flora. En este caso me habría sido preciso renunciar a usted. ¿Renunciar a usted? Flora, eso sería mi muerte. En cambio, por este acontecimiento, usted es mía. Ah, no puedo creer en tanta felicidad, pues toda mi vida he sido tan desgraciado. Siempre he tocado la felicidad con la mano y en el momento de cogerla, la veía desvanecerse. Mi buena Flora, tenga piedad de mi gozo, de mi dolor, de las crueles inquietudes que me asaltan. Han pasado tantas cosas en mí desde que he tenido noticia de esta muerte, que en verdad no sé dónde encontrar mi razón». Chavry estaba en una agitación como jamás la había visto. Caminaba a grandes pasos en el cuarto, se detenía delante de la ventana, se aproximaba a mí, me cubría con mi chal, calentaba mis manos heladas, me hablaba de nuestro matrimonio, de su alegría, de los arreglos que iba a hacer para apresurar nuestra unión, me consultaba sobre sus negocios, me pedía que decidiese yo misma en la forma que quisiese. Chavry estaba feliz y con la imagen de su felicidad sentía yo 1000 serpientes que me devoraban el corazón. Se retiró. Me arrojé sobre mi lecho. Mi cuerpo estaba quebrantado por la fatiga. Mi cuerpo durmió y mi alma continuó velando. Las personas que han tenido semejantes noches pueden decir que han vivido siglos en mundos diferentes. El alma se despoja de su envoltura, se lanza ávida de conocer en la inmensidad del pensamiento.
Corre, vuela como el cometa, atraviesa miles de esferas y así como este astro luminoso, absorbe las ondas de claridad que refleja en su curso sobre los seres que le son caros. Libertada del cuerpo y de sus exigencias, sin que nada la detenga, el alma sigue los impulsos de Dios, principio de amor del que ella emana, y en su libertad tiene conciencia de sí misma y el presentimiento de su destino. 2 días después de nuestra llegada a Valparaíso, el hermoso barco de 3 mástiles, Elizabeth, se hizo a la vela para Francia. Al ver los aprestos de su partida, tuve el vivo deseo de irme en aquel barco, pues estaba segura de la mala acogida que me haría mi tío. El temor de afligir a Charrier me impidió ceder a este deseo. Este paso me hubiese hecho pasar por loca a los ojos de las gentes, pero no fue esta consideración la que me detuvo. Ya en esta época tenía costumbre de seguir la voz de mi conciencia. Los afectos de mi corazón podían disuadirme, mas no los razonamientos del mundo. Messie David vino a verme. Me pareció realmente apenado por la desgracia que me había ocurrido. Me habló primero con bondad y luego sacó a relucir su filosofía. Después, cambiando el curso de la conversación, me dijo: «¿Sabe, señorita, que aquí se habla mucho de usted desde su llegada?» «¿Y a propósito de qué?» «Porque usted es la sobrina de don Pío de Tristán, muy conocido en Valparaíso por su larga estadía aquí durante su destierro. Porque es usted francesa y aquellos 2 capitanes dijeron que era usted una belleza, una divinidad, y en fin, porque están sorprendidos de que siendo 8 los que hemos vivido a bordo durante 5 meses con usted, no nos hayamos batido los 8 al llegar aquí, como sucede cuando hay una mujer en un barco. Nos acometen a preguntas acerca de usted, y todos tienen el más vivo deseo de conocerla». «Ay, señor, comienzo a comprender la verdad de sus opiniones. Los hombres son muy malos». «Querida señorita, no ha visto usted nada todavía, y si se deja llevar por su sensibilidad, tendrá mucho que sufrir en este país. Hay que acorazar el corazón, como los antiguos caballeros se ponían corazas sobre el pecho. Sobre todo, oculte sus impresiones, que no se den cuenta de todo el daño que le hacen, pues si lo perciben, todo se perderá. Son tan cobardes que desde que ven caer a un hombre se arrojan sobre él para abrumarle». «¿Ha oído usted hablar mal de mi tío?» «No le repetiré todo cuanto se dice de él. Eso la penaría sin necesidad. Espere para juzgarlo, conocerle por usted misma. Aquí lo que hay que observar de curioso es la población francesa. Figúrese que en Valparaíso hay cerca de 200 franceses». «Esa cifra es enorme. ¿Qué hacen para vivir?» «Practican el comercio con el Perú y Centroamérica». «¿Qué género de distracciones se encuentran en este país?» «Los ricos tienen mujeres, juegan y montan a caballo. Los que no lo son fuman cigarrillos, cortejan a las muchachas que pasan por los muelles y tienen el recurso de los chismes». «¿Cómo? ¿En Chile también hay chismes? ¿Y sobre qué?» «Sobre todo. Siempre que se encuentren 2 franceses no pueden faltar los temas. Cada nave que llega les proporciona uno nuevo. En este momento, el mexicano y usted en particular cautivan toda la atención». En efecto, nuestra estada en Valparaíso ocupaba mucho a estos franceses, quienes en realidad son los seres más habladores y más chismosos que les es dable imaginar. Se destrozan entre sí sin ninguna consideración y se hacen detestar de los habitantes por las bromas que no cesan de dirigirles. Es así como por lo general se muestran en los países extranjeros nuestros queridos compatriotas. Montgomery tenía un comedor común donde se reunían 40 o 50 de ellos. Cuando vieron que no quería presentarme, me hicieron pedir permiso para visitarme. Quizá hice mal en negarme a satisfacer su curiosidad. Pero confieso que no sentía ninguna disposición para hablar de lugares comunes con esos señores. Mi negativa los ofendió, y desde aquel momento me hicieron todas las pequeñas maldades que pudieron. Creo que mi huésped, la señora Aubry, merece figurar aquí. Presentaba en Valparaíso el tipo de la modistilla de París. Había sido modista y tenía unos 30 años. Su físico era agradable, su carácter alegre y despreocupado. Tenía sobre todo un corazón excelente. Era fina en sus maneras y buena con todo el mundo. Se estaba en su casa mejor de lo que podía estar uno en su propia casa.
El precio era de 10 francos por día por el alojamiento y 2 comidas. Pero se podía pedir lo que uno deseara, pues Madame Aubry estaba siempre dispuesta a darlo sin exigir precio adicional. La señora Aubry había sido pasajera de Monsieur Charrier y le debía todo. Fue con su ayuda, con su apoyo y sus recomendaciones, con lo que había podido formar su establecimiento en Valparaíso. Había prosperado y esta excelente mujer sentía por Monsieur Charrier el más vivo reconocimiento. Quizá fue a causa de esto que estuve tan bien en su casa, porque Monsieur Charrier me había recomendado de una manera especial. Madame Aubry es también una de las víctimas del matrimonio. Casada a los 16 años con un viejo militar, cuyo carácter y costumbres le eran antipáticos, la infortunada joven tuvo mucho que sufrir. Al fin no pudo soportar ya aquel infierno, se escapó y huyó. Entonces otros males cayeron sobre su cabeza. Madame Aubry, al dejar a su marido, quedó sin medios de subsistencia. Quiso ganarse la vida, pero ¿qué hacer? Para las mujeres no están cerradas todas las puertas. Cuando se ha tenido un hogar es difícil decidirse a vivir en dependencia de los demás. La señora Aubry hubiese tenido que ser otra vez empleada de tienda al no haber esperado algo mejor. Tenía una linda voz y le aconsejaron que se dedicase al canto. Lo hizo así, en efecto, en el Variedades, pero una voz bonita no basta para triunfar en las tablas. Es necesario, además, cantar con escuela y aunque bastante joven para aprender música, no podía, sin dinero, entregarse a ese estudio, pues debía trabajar para sobrevivir a sus necesidades. Arrastró así durante 2 años su penosa existencia, ya como dama de compañía, cajera o en su casa, triste, desanimada, enferma y sin nadie que derramara sobre su corazón alguna palabra de consuelo. En la pensión donde vivía, conoció a un joven a quien confió su triste situación. Este no era más feliz que ella y le propuso que se fuese con él a América del Sur. La desgraciada se sentía vencida, no podía ya luchar contra la miseria y la soledad, y aceptó. Este joven era un conocido de Charrier. Había perdido su fortuna y con los restos que logró salvar se dirigió a América. 6 meses después de su llegada a Valparaíso, murió el joven. Su larga enfermedad había agotado sus últimos recursos. La pobre Madame Aubry quedó encinta y sin ningún medio de subsistencia. Fue en esta cruel situación que Monsieur Charrier le encontró al regreso de su viaje por la costa. Le propuso llevarla a Francia junto con su hijo, pero ella comprendió que en Francia no sería sino una miserable paria y prefirió quedarse. Entonces el buen Charrier, con su generosidad habitual, se propuso hacerla salir de la desgraciada situación en la que se hallaba. La recomendó a sus consignatarios y garantizó por ella la cantidad de 1000 pesos. Además de esta garantía le prestó dinero. Con estos recursos abrió una pensión que prosperó inmediatamente, aún más allá de sus esperanzas. La historia de Madame Aubry es una de miles de mujeres que, como ella, están al margen de la sociedad y tienen que sufrir los horrores de la miseria y del abandono. Nuestra sociedad se muestra insensible a la vista de estas desgracias y a la perversidad que las hace nacer. En su estúpido egoísmo no ve que el mal ataca a la organización social por su base. Los datos estadísticos revelan sus progresos sin que se piense en ponerle remedio. Cuando la señora Aubry acabó de referirme sus penas, me habló de Monsieur Charrier, alabó su generosidad, delicadeza y agregó: «Ah, señorita, es una lástima que tan bella alma haya caído también en tan malas manos». «¿De quién quiere usted hablar?» «De aquella mujer que le hizo quedarse en Lima durante 3 años perdiendo su tiempo. De esa señora Aimée, de quien quizá Monsieur David le ha hablado, pues él no la quería en lo absoluto. Hay mucha razón, señorita, en decir que un buen hueso no es jamás para un buen perro. Pero sin alabarme, que valgo un poco más que esa señora Aimée, y si nunca he encontrado hombres que me han hecho mal, en cambio no he encontrado alguno cuyo amor corresponda al mío. Mientras esa mujer ha tratado al pobre Charrier en la forma más indigna, y a pesar de todo él está como loco por ella». Todo cuanto Madame Aubry me contó respecto a aquella señora Aimée, del daño que le había hecho a Monsieur Charrier, me hizo tomar la resolución de ser su ángel bueno, de esforzarme en reparar con el poder de mi afecto el mal que aquella mujer le había causado.
y, al fin, de alcanzar ese objeto, arrancar de su corazón el amor que tenía para mí. Este era el punto principal para triunfar y al mismo tiempo lo más difícil de la tarea que me imponía. Si nunca he retrocedido ante una empresa, por penosa que fuera, cuando la esperanza de hacer el bien ha sido el móvil, debo confesar, sin embargo, que tuve que sostener una lucha penosa durante 3 días. La voz de mi conciencia me decía: «Deja, Chavrier. Haz de suerte que no te ame más. Tu amor le causará vivos dolores». Mientras la voz del yo, del interés personal, me repetía sin cesar: «Si dejas a Chavrier, si pierdes su amor, te quedarás sola, sola, sin afecto, sin amistad. La vida será para ti un desierto». Cuando esa voz insidiosa silbaba sus palabras a mi oído, sentí un sudor frío por todo mi cuerpo. Me parecía que tenía miedo. La amistad de Chavrier era para mí más necesaria y la abnegación de su afecto tomaba nuevo imperio sobre mí a cada instante. David también me agradaba más, y la vista de la señora Aubry traía presente a mi pensamiento la historia de sus dolores, de los cuales me refería a cada momento nuevos detalles y reanimaba en mí el espanto causado por la perspectiva del aislamiento. Además, tenía la salud debilitada por largos sufrimientos, la moral abatida por la última pérdida que acababa de sufrir, como consecuencia de la cual esperaba nuevas desgracias en mi familia. La reunión de todas esas circunstancias, demasiado fuertes para mí, me hacía sentir un deseo imperioso de cariño y tranquilidad. Por momentos estaba lista para arrojarme al cuello de Chavrier, confesarle todo lo que sufría, pedirle ayuda y protección, sintiéndome ya incapaz de resistir por más tiempo. Pero el temor de causarle un dolor me detenía. Su conducta para conmigo durante todo el viaje, esos 5 meses de amor y de complacencia, me inspiraban tanto agradecimiento que no tenía valor para hacerlo sufrir. No sé lo que habría sucedido si hubiera tenido la fuerza para obedecer a mi deber, sin una ocurrencia providencial que me hizo tomar una determinación. Monsieur David venía a verme todas las tardes. Mi habitación era el punto de reunión de aquellos señores. Sus negocios no ofrecían brillantes perspectivas. Habían encontrado la plaza completamente ocupada, no tenían ventas y el vencimiento de sus letras les preocupaba horriblemente. Monsieur David entró una tarde con un aire muy satisfecho. «Querida señorita», me dijo, «tengo una buena noticia que darle. Ya estamos sin inquietudes respecto a nuestras fechas de pago. Acabamos de recibir cartas de Monsieur Roux de Burdeos, en las cuales nos anuncia que sale fiador de nosotros y se encarga del pago de todas nuestras obligaciones a medida que se venzan. Dice que considera a Chavrier como miembro de su familia, como si fuera ya su hijo. Usted sabe», agregó Monsieur David. «Antes de nuestra salida de Burdeos hubo el proyecto de casar a Chavrier con la señorita Roux. El matrimonio no le agradó a nuestro amigo porque encontraba a esta señorita demasiado joven. Suceda lo que suceda, esta circunstancia es muy feliz para nosotros. Nuestra operación es buena, pero las ventas más tardías de lo que pensábamos. Lo hubiesen hecho mala sin la complacencia de Monsieur Roux, a quien va a facilitarnos los medios de esperar». Lo que me dijo Monsieur David me hizo vislumbrar para Chavrier un porvenir insospechado hasta entonces. Este matrimonio con la señorita Roux le convenía perfectamente. Él quería a la familia de Monsieur Roux tanto como a la suya. La más grande intimidad reinaba entre ellos. Ambos, nacidos en la misma ciudad, educados juntos, habían navegado largo tiempo en la misma embarcación. Chavrier tenía 18 años más que la señorita Roux, pero si la joven lo amaba, ¿qué importaba esa diferencia de edad? No sé si mi doble vista me sirvió en esta ocasión, mas pude ver con claridad que Chavrier encontraría en esta unión con la hija de su amigo la felicidad y el reposo que tanto necesitaba. Desde aquel instante resolví emplear todos mis esfuerzos para decidirle. Me regocijé con Monsieur David por la generosa confianza de Monsieur Roux, que le sacaba de apuros, y cuando Chavrier vino conversamos largamente. Al día siguiente anuncié a Monsieur Chavrier que al ver mis intereses comprometidos por la demora no podía esperar por más tiempo su partida y estaba determinada a seguir sola en línea recta hasta Arequipa. Chavrier se sorprendió tanto por esta súbita determinación que no pudo creer mis palabras.
Me las hizo repetir varias veces. Calmé su pesar y le mostré que nuestros comunes intereses así lo exigían. Me suplicó que esperara por lo menos 2 días a fin de tener tiempo para reflexionar. Persuadí a Monsieur David de la urgencia de mi salida inmediata para Arequipa. Él me ayudó a reconciliar a Monsieur Charrier con esta próxima separación. Desde el momento en que tomé esta resolución me sentí fuerte, libre de toda inquietud y gusté esa satisfacción interior que tanto bien hace cuando se tiene la conciencia de haber hecho una buena acción. Me encontré tranquila. Acababa de triunfar de mí. La buena voz había prevalecido. Libre por completo de toda preocupación, pude entregarme a mi papel de observadora. Recorrí entonces la ciudad en todos sentidos. Para describir una ciudad, por poco importante que sea, hay que hacer una estancia prolongada, conversar con toda clase de gentes y ver la campiña que la alimenta. No es solo de paso como se pueden apreciar los usos y costumbres y conocer la vida íntima. Solo me quedé 14 días, siempre en Valparaíso, y un tiempo tan corto no permite trazar sin un esbozo de su apariencia exterior. Monsieur Charrier me dijo que había conocido Valparaíso en 1825. En aquella época, la ciudad se componía de 30 o 40 cabañas de madera. Ahora todas las alturas que circundan el mar están cubiertas de casas. La población se eleva a 30.000 almas. La ciudad presenta 3 partes bien distintas. El barrio del puerto o de la aduana, formado por una sola calle y que se prolonga por las orillas del mar por espacio de 1 legua. No está todavía pavimentada y en tiempo de lluvias es una cloaca. La aduana está situada frente al muelle. Es un vasto edificio cómodo para su destino, pero sin ninguna decoración arquitectónica. En aquel barrio están las grandes casas de comercio de diversas nacionalidades, los almacenes, los depósitos y las hermosas tiendas de objetos de lujo. Allí la vida es activa y el movimiento continuo. Alejándose del centro se llega al barrio del Almendral, único paseo de los habitantes. Es en esa parte de la ciudad donde se hallan los retiros, las casas de recreo con bellos jardines. En fin, la tercera parte se llama La Quebrada, garganta de montañas que ciñen a la ciudad, y está habitada por los indios. El carácter de los chilenos me ha parecido frío, sus maneras duras y altaneras. Las mujeres son tiesas, hablan poco, ostentan gran lujo en la toilette, pero su manera de vestir carece de gusto. En lo poco que conversé con ellas, no quedé impresionada por su amabilidad, y a ese respecto me parece muy inferiores a las peruanas. Se dice que son excelentes mujeres de hogar, laboriosas y sedentarias. Lo que parecería probarlo es que todos los europeos que llegan a Chile se casan ahí, lo que sucede con menos frecuencia en Perú. Fin del capítulo 4.